Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla. Qué bueno estar acá. Antes que todo, estoy feliz por la invitación. Mi vínculo con la tierra nace desde que Maipú era campo. Yo vivo en Maipú hace muchos años. Y este viaje tiene que ver con esto de un sentido personal. Esto está alojado en un saber, en un estar profesional, pero también en un sentido de lo local, barrial, y de la necesidad de lo que nos ocurre actualmente. Bueno, este viaje a la transformación territorial tiene por, ¿cómo se dice? Como por intención motivar a los vecinos y las vecinas que están en esta instancia de querer hacer algo por su entorno. Entonces, el contenido, vamos a recorrer los principios de acción que yo uso para trabajar. Hay algunas consideraciones metodológicas. Vamos a hablar al respecto del contexto. Vamos a generar una reflexión respecto a ese contexto. De todo esto me han llegado muchos regalos en la vida y uno de ellos son las consideraciones personales de las cuales les voy a hablar. Y después les voy a colocar unas fotografías, imágenes y comentarios respecto a lo que hacemos en el barrio. Y finalmente, producto de lo mismo, una proyección de lo que esperamos que ocurra en el futuro. Bueno, acá hay un sentido, desde mi perspectiva, que es necesario abordar, que tiene que ver con tres principios: cuidar de la tierra, cuidar de las personas y cuidar de la futura generación. Para mí esto es fundamental que se establezca como un eje que nos dirija en las acciones de intervención. Bueno, sobre las consideraciones metodológicas, estas son propias, por supuesto. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿dónde está la naturaleza? Generalmente me responden que está como en el sur, arriba en la montaña, en el campo o en la costa, pero lo que más me sorprende es que muchas de las respuestas tienen que ver con que nosotros los seres humanos nos identificamos como seres portadores de naturaleza, somos naturaleza. Y desde ahí empezamos a hacer el camino. O sea, acá no estamos fuera de este sistema visto, contrastado con otro tipo de conceptos asociados. Y otra cosa importante para mí es comprender que cuando uno hace una transformación, lo que realiza es un cambio, pero también tiene que conservar. Por lo tanto, uno tiene que hablar y discutir o incluso planteárselo personalmente qué vamos a cambiar y qué vamos a conservar. Siempre va en esa dinámica de esos dos ejes. Para todo esto, mi base teórica tiene que ver con mi trabajo en la universidad, y hay unas leyes chiquititas que son grandes en términos de, son chicas en términos de frases, pero sí son profundas y densas en términos de lo que se puede hacer. Cuando uno interviene en un territorio, uno debe entender que se afecta a todo el sistema. Cuando uno afecta a todo el sistema, trabaja sobre los complejos de relaciones que existen en ese lugar. Acá no están todos separados. Acá nos interesa que sea la interacción en lo que nos motiven y un poco nos muestren qué ocurre en el territorio. Por lo tanto, al intervenir se crea un nuevo territorio. Acá hay que entender que la modificación que uno hace o estos cambios que quiere hacer se hacen bajo la propia dinámica de un territorio, usando los elementos de ese sistema. Y este es un aprendizaje súper interesante que tiene que ocurrir en todos, que uno siempre está aprendiendo a hacer este tipo de cosas, y quien interviene siempre es intervenido, porque tal como uno trabaja sobre las interacciones, uno interactúa y necesariamente es parte de esa nueva construcción. Bueno, vamos a hablar del contexto en el cual nos encontramos en este siglo XXI. No estamos en el siglo XX. Entonces el contexto se define como el conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente lo que ocurre. Entonces, para hablar sobre este tema del contexto, que nos da bastante fuerza para poder comprender qué se hace en los territorios, en los barrios, por qué esta necesidad de cambio, de transformación, partimos por la primera revolución. Esta revolución no es tan nueva, pero es súper importante, porque quienes han cuidado los territorios y que han sido los cuidadores desde la naturaleza, desde nuestra infancia, desde incluso antes de nacer, son nuestras madres, son las mujeres que están habitando los territorios los que se preocupan por su familia, por sus hijos, por su vecindario. Acá hay un efecto de cuidar a las personas súper fuerte, y esto obliga a que todo esto sea transversal. El maltrato no es solamente hacia las mujeres, es hacia la tierra, y esas cosas hay que ir modificándolas en actos simples de justicia. Acá la justicia hay que colocarla en el acto cotidiano.
¿Ok? Vamos a pasar por la revolución industrial. Nosotros nos damos cuenta que desde la primera revolución industrial hasta esta que estamos viendo, hay todo un fenómeno respecto a cómo miramos desde el punto de vista de los recursos naturales la naturaleza. De hecho, el concepto de medio ambiente se diferencia de la naturaleza porque el medio ambiente también usa los aspectos culturales, o sea, los objetos creados por el ser humano como parte de esto. Hay autores que hablan sobre esto de la tecnosfera y cosas como esas, pero es importante entender que ese tipo de desarrollo que aparece en la imagen de acá, o ese tipo de trabajo, pertenece a otro tiempo donde quizás el impacto era menor. Vemos las consecuencias, puse específicamente esta mascarilla flotando en el mar, porque está ocurriendo mucho que bajo este contexto de pandemia hay mucho delivery, como decía el presidente, ¿ah? Y eso genera, no hay un tratamiento respecto a los residuos y otras cosas más, y que necesitamos generar formas de desarrollo diferentes a las que estamos hoy. La linealidad del crecimiento económico no nos permite bajo ese paradigma. El contexto de revolución de los pueblos originarios, esto no solamente ocurre en Chile, ocurre en todo el mundo. Las personas que están más vinculadas hacia la tierra y a los ciclos naturales están siendo empoderados, no solamente por su cosmovisión, sino también por las injusticias históricas que han sufrido. Entonces, para mí es un punto importante el contexto porque todos somos mezcla de todos. Y ahí estamos. ¿Ah? Tenemos que volver a nuestras raíces, volver a la tierra, y eso significa también, pues, como acto de justicia, mirar lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Hay personas que han sido perseguidas por solamente defender lo que tan generosamente nos entrega en la tierra. También, este contexto es bien poderoso, lo hablábamos antes de iniciar la sesión, tiene que ver con que estamos viendo la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa eso? Que pasamos de fábricas con chimeneas, como la mostraba adelante en el contexto medioambiental, a aparatos y cosas tecnológicas que de alguna manera están usando una inteligencia propia, ¿cierto? Se apunta hacia eso, pero lo importante de este contexto es dónde colocamos a las personas. Como decía el señor Maturana, la importancia de tener tecnología al lado es poder tener un lugar donde desenchufar la máquina. Y eso es importante también. Otro aspecto importante de esta cuarta revolución industrial es que vivimos en una era digital. Por lo tanto, los límites de la soberanía, los límites de los países y todas esas cosas han cambiado. Y hoy en día uno puede trabajar con diferentes personas de lugares recónditos y todo el tema y conocer otras realidades, incluso ver que en otro lugar también está pasando lo mismo que acá. Perfecto. También, acá hay un tema, cambio total en cómo se estructura el poder. Hay una crisis establecida en la institucionalidad desde todos los ángulos. Me refiero a crisis desde el orden estructurado desde el siglo pasado, incluso antes, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con que las personas son puestas en un lugar distinto que como eran puestas en el siglo pasado. Acá nosotros tenemos una capacidad de darnos cuenta, de empatizar con el entorno y exigirle cuidado, tal como el eje central de los principios que yo tenía, cuidado a la institución con las personas que están un poco poniéndolo en ese lugar. También es interesante la crisis sanitaria que empieza a evidenciar. La crisis sanitaria nos permite, porque estamos en esto, a mirarnos, mirar nuestros territorios, ¿cierto? Mirar nuestro entorno, y de alguna manera nos hemos reformulado la vida. A mí me ha tocado bien fuerte pasar por un proceso interno que yo no lo había tomado nunca, nos ha obligado a mirar nuestras fallas, y así como miramos nuestro estar en la vida, incluso a lograr transformaciones respecto incluso a lo económico y cosas así, y nos ha obligado a reencontrarnos con el otro, encontrarnos con nuestra familia. De repente uno está disparado trabajando, estudiando, haciendo cualquier cosa, y de repente te encontraste encerrado con tu familia y los empezaste a conocer recién. También es interesante entender que esto pone a la vista, ¿cierto?, en relieve la necesidad de que veamos lo básico como importante. La salud, la educación, los alimentos, de ahí sigue la lista larga, están puestos en una zona que hay que trabajar. O sea, acá necesariamente nos cuesta negar que el sistema tiene fracturas, ¿cierto? Y ver las fracturas de este sistema, y es necesario abordarlas de alguna perspectiva. Bueno, dado el contexto actual, hay una reflexión importante que no la planteo yo solamente, que estamos viviendo un cambio de época, un cambio de siglo, ¿cierto? Pero ahora estamos evidenciando que necesitamos reestructurarnos como seres humanos. Para ello, yo he tenido la compañía de estos tres grandes señores en mi vida, y he podido comprender que hay un elemento súper importante acá, que ahí, en este proceso de cambio, ¿cierto? Hay algo
que debe morir y no ha muerto, y lo que debe nacer no ha nacido. Y eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, ¿cierto? Y hay que buscar formas en las cuales nuestra acción cotidiana sea cuestionada. Me refiero al estar en ciudades habitadas, ¿cierto? Que no hacen dependientes de otros lugares, dependientes de otros países, y de alguna manera nos restringen nuestro actuar y nuestra voluntad muchas veces. Estos tres seres humanos que están acá pertenecen a diferentes lugares del mundo. Está Masanobu Fukuoka, Japón, Bill Mollison, Australia, y Jairo Restrepo, que pertenece, a mí me gusta poner a Jaime Restrepo en Sudamérica. Sudamérica y el mundo, porque es un caballero con globalidad en el pensamiento y con sentido de justicia súper potente. Ellos me han guiado un poco en entender también qué ocurre detrás de todo esto. Porque acá, cuando uno está en el trabajo con la tierra, entiende que la filosofía es más tangible de lo que muchos creen. Arriba les muestro una flor de trabajo que se parece mucho a lo que nos ocurre alrededor de nuestro estado. Siempre tenemos que estar pensando que este mundo material funciona a través de la economía y finanzas, ¿cierto? La tenencia de la tierra, hay que cuidarnos, ¿cierto? Hay que ver el tema construido por el ser humano, la tecnología, la cultura y el bienestar. Y todas esas cosas debemos imprimirlas en los sistemas que creemos que son importantes para un territorio. Desde aquí hay una distancia, ¿cierto? Hay como un límite, esta es como una estructura heurística que se denomina, para diferenciar el cambio de época. Un cambio de época donde todo debería ser objetivo, ¿cierto? Entonces solamente trabajamos con conceptos y teorías, y nosotros estamos viviendo una situación de cambio de época en la cual la experiencia de las personas, los significados que le otorgamos a lo que hacemos, nuestras creencias, emociones, crean un cuerpo llamado, que puesto en un sujeto, por supuesto, es subjetividad. Y en eso estamos transitando. Estamos tratando de ver cómo estas dos cosas están tan separadas, como se ve desde algún punto de vista muchas veces en la academia, y no lo vemos tanto en los territorios. Entonces, desde lo objetivo nosotros tenemos que hay cosas y técnicas. Y desde lo subjetivo siempre hay interacciones, fenómenos, hay relaciones entre las cosas, y eso es lo que realmente da, como se puede decir, el sabor a las cosas. Y claramente pasamos de un mundo lineal, ¿cierto? Desde la concepción material y de todo lo que nos rodea, y el diseño de diferentes tipos de, no sé, política, diferentes intervenciones, lineal hacia arriba y hacia abajo, pero lineal a la cuenta, al final de cuentas, a un mundo que viene hace tiempo existiendo de forma volátil, de forma ambigua, que es un mundo incierto y que habitamos en un mundo complejo. Entonces, luego de toda esta revisión, a mí me llegaron estos regalos en la vida para empezar a trabajar. Realmente tiene que ver con esto de que uno tiene que hacer una declaración súper importante, que declarar que ya ha sido suficiente una situación, actuar sobre eso, imprimir la segunda ley que le coloco acá, que dice que hay que tratar de hacer que las cosas tengan más de lo bueno y menos de lo malo, o sea, pensando en el cuidado siempre. Y también, esto es clave para mí, la importancia, ¿cierto?, de tener claro qué es lo importante de los territorios donde nosotros trabajamos. ¿Qué es lo importante? De acuerdo a la primera frase que coloqué acá, también se conecta esto con qué necesita uno respecto a lo que hace. Y eso es clave para empezar a avanzar. Y una cosa que es interesante en términos del aprendizaje que uno empieza a obtener de estas pequeñas intervenciones, de las conversaciones, de los vínculos, es que uno realmente tiene que empezar a amar lo que no se ama y ver lo que no se ve como una forma de avanzar en este viaje. A mí me ha tocado verlo y realmente he tenido que cambiarme incluso de paradigma para poder comprender a otra persona, comprender sus creencias y valorar sus creencias, no estar de acuerdo, pero sí respetar todo el tiempo lo que está ocurriendo. Ahora, en esta misma situación de cambio de época, ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos a la situación que, por un lado, está el control, ¿cierto? Todo controlado, todo regulado, todo de alguna manera medido, medible, y nos pasamos a un tema en el cual uno tiene que trabajar en términos de la confianza que yo establezco con el territorio y con los fenómenos que ocurren ahí. Porque si bien hay cosas que pueden ser, no sé, medibles o predecibles, si uno solamente actúa con control, se va a empezar a estresar con todo esto y quizás no va a funcionar. Entonces uno igual alojar en el otro la confianza, alojar en los territorios sus propias creencias, sus propias movilidades, ¿cierto?, internas, sus propios procesos. Nosotros, voy a empezar a hablar de nosotros ya,
cuando trabajamos no obligamos al mundo a seguir una doctrina o una ideología determinada. O sea, aquí ven como quieras venir. Así funciona acá. Entonces, ahora les voy a mostrar una set de imágenes que ocurre de lo que hemos hecho en el barrio. Acá en Maipú, en Villa Pajaritos y Villa Quintalí, también hay un trabajo de los vecinos, pero principalmente voy a trabajar lo que hemos hecho y lo que he impulsado desde el año 2017 acá en el barrio. Este lugar se llama Museo Verde y queda a la orilla del Sajón de la Guada, un canal emblemático en toda la región metropolitana que va de la cordillera de los Andes hasta, acá, hasta la intersección con el río Mapocho, acá en Maipú. Entonces aquí tenemos un sitio de riazo, ¿cierto? Bien grande, y con pocos árboles, y con tendencia a transformarse en un basural. Bueno, lo que hice primero fue llegar ahí, y me encontré con la María Eugenia, una vecina que cuidaba esos arbolitos que se ven ahí, esos chiquititos, y lo que hacía yo iba a pasear a mi perrita y hablé con la María Eugenia. Oiga, María Eugenia, me presta su manguera para poder cuidar, para poder ayudar o venir a plantar y todo el tema. Dijo, claro. Y después empecé a hacer estos canales, empecé a limpiar el lugar y realmente empecé a avanzar. Esto era solo, hacía un calor infernal, ¿cierto? 30 grados, 27 de diciembre del 2017, y empecé a ocurrir esto. Al principio solo, ¿cierto? Y viendo la situación como era, esto realmente lo que despertaba en los vecinos era más bien desconfianza de qué le pasa a este loco que está haciendo esto acá. Y pocas personas entraron como a discutirlo directamente, pero sí había un sentido de que, oye, estáis tomando el terreno, hay harta inseguridad respecto a lo que estaba pasando, pero yo lo que estaba haciendo era cuidando los arbolitos, tratando de imprimirle otra imagen al lugar. Bueno, así es la situación. Ustedes pueden ver, estos árboles son nativos, son unas taras que crecen perfectamente en un sector árido, pero crecen más bonito cuando uno las cuida. Y ahí siguió pasando el tiempo, ¿cierto? Ya empezó a aparecer un poquito más de verde, después empezó a crecer todo esto y todavía no hay gente. Y eso pasa en estos lugares. Y uno realmente lo que tiene que hacer es propiciar ciertas condiciones para que esto sea un cambio. Empezaron a aparecer los vecinos, empezó a aparecer típicos los planteros, las personas que les gusta la naturaleza, los que trotan, los que pasean perros. Nos acercábamos a conversar y empezábamos a, de alguna manera, a trabajar respecto a esto, incluso a soñar y cosas como esas que son importantes. Y poco a poco esto fue cambiando. Nosotros nos encontramos que empezaron a llegar los amigos, ¿cierto? Con los sobrinos ahí a poner piedras. Eso quizás no está en ningún proyecto en ningún lado, pero o a delimitar espacio, a crear un jardín. Eso es realmente lo que hacemos. La intención es hacer un parque gigante. Y bajo la necesidad que empezaron a llegar las personas, tuve, por defecto profesional, que definir unidades de gestión para poder distribuir las fuerzas y de alguna manera encontrarme con este espacio, con su lenguaje, con su aprendizaje, y definimos toda esa unidad de gestión, que es donde, por ejemplo, un lugar se limpiaba, otro lugar lo tenía a cargo una señora, que es la señora Elena, este otro lugar estaba como en proyecto, y así seguía como la dinámica propia, aprendiendo del espacio, aprendiendo de este tipo de intervención. Luego aparecen las personas, porque una vez generadas las condiciones ya empezaron a aparecer las flores, ¿cierto? Ahí está la Melita, ¿cierto? Está Don Sixto, está Luz, y ahí sigue, no sé, pues, está con todos los vecinos, Cristina, Mario, Israel, y esto empezó a tomar fuerza, y tomó fuerza, y el lugar se llama Museo Verde porque las personas cortaban su historia en una planta. Llegaban con una planta al lugar y contaban toda la historia, que no sé, pues, esta planta era de mi abuelita, que vivía no sé dónde, y después llegó acá, y ahora le quería regalar al espacio, y al final de cuentas las plantas se llamaban, no sé, María Eugenia, Mario, Israel, Amelia, y como que las plantas no se llamaban por su nombre como botánico, por decir así, sino que eran las personas lo que estaban haciendo presencia y sus historias personales ahí. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que las personas trabajen, siempre así, y cada uno trabaja en la medida que puede. Y eso es re bonito, a mí me gusta lo que está ocurriendo acá. Ya nos empezamos a reunir, salió la idea de hacer un comité, ¿cierto? Una organización formal. Todas las ideas acá empiezan a aparecer. Ahí podemos ver a nuestro amigo Ariel plantando un arbolito muy bonito, con muchos colores, y fue interesante lo que ocurrió. Sigue las personas trabajando, y eso ocurre mucho que hay impulsos de energía en las intervenciones que uno puede hacer, y eso, de alguna manera, uno, en términos de la confianza, tiene que entender lo que funciona así. Mucha energía, poca energía. Mucha energía, poca energía. Mucha acción, y después empieza a bajar la acción. Lo importante es siempre seguir. Acá nosotros estamos construyendo un huerto circular, que son anillos concéntricos, que son camas de cultivos que se suceden con pasillos. Y ahí, bueno, fueron como 3 meses de picar tierras y fue re entretenido.
y como ustedes se pueden ver, lo pasamos muy mal. ¿Ah? Somos gente seria, eso sí. Entonces, y ahí siguen las familias, operando, está Mario con su familia, a la Bernardita pintando que estaba haciendo un letrero. Y aquí estamos, po. Un día de invierno, donde todo el mundo arranca de la lluvia, nosotros en plena lluvia trabajando, disfrutando de rica comida, ¿cierto? Haciendo comunidad, estableciendo lazos, vínculos, y eso nos interesa bastante. A mí me sorprende esto, porque de una pequeña acción de picar, hacer unos canales entre unos árboles, empezó a generarse comunidad. Bueno, viene el tiempo de la cosecha, ahí está mi mamá, Jovita y la señora Luz, compartiendo la cosecha, y eso fue bonito. O sea, aquí lo que uno produce, de alguna manera, son cosas que tienen que ver como alimentos para comer, ¿cierto? Y alimentos para el espíritu. Y eso no nos tenemos que perder. Y me gusta que sea así. Yo me acuerdo que las personas al principio no llegaban al espacio, y después habían personas que entraban en esta dinámica, se iban a sacar fotos, los papás les explicaban a los niños, oye, ¿cómo funciona esto? Esto es un bichito, esto otro acá, y empiezan a mirar los pájaros, ¿cierto? Y bueno, aquí hay más trabajo comunitario. Y siguen los chiquillos, estos chiquillos ya los conocen, están en la ficha, ¿cierto? Está José y el Mati ahí haciendo reciclaje orgánico y de alguna manera contribuyendo a este espacio, a la creación del espacio. Yo me di cuenta que trabajando con los niños, ¿cierto? Con las futuras generaciones, uno de alguna manera puede avanzar mucho más rápido porque esto tiene sentido hacia el futuro. Aquí hay una conexión entre generaciones, acá abajo está los Carlitos, ¿cierto? Y el Mati, siempre ahí uniendo generaciones en las intervenciones. A mí me gusta que sea así. Bueno, el cambio en todo esto, ¿cierto? Un lugar que era casi un desierto, empiezan a aparecer cosas no solamente verdes, sino que también de colores así como relacionadas con el calor del estar con el otro. Acá se nos ocurrió hacer un anfiteatro para unir a la comunidad, ya cachábamos ya que era importante esto para el barrio, y un día se hundió el terreno, llovió fuerte el año pasado, y se hundió el terreno, y pensando en el lugar dije yo, vamos a hacer un anfiteatro. Y ahí empezamos, de nuevo, la misma tarea de siempre. Empezó la comunidad a trabajar, a seguir el proceso. Mi papá nos ayudó con su experiencia picando tierra y picando piedras y cemento toda la vida, de que se podía avanzar. Bueno, y acá abajo se ve el final el resultado final, que es un anfiteatro que tiene un huerto por fuera, igual es muy entretenido. Acá siguen plantando todo, y claramente vecinos que voluntariamente recogen la basura, y seguimos haciendo más por el espacio. Y bueno, lo que les comentaba a mi papi ahí, mostrando por qué es mi papá, o sea, un hombre fuerte, con tesón, que construyó parte de este país y parte de una familia muy bonita. Reciclamos residuos orgánicos en el sector, pero lo hacemos como lo hace el bosque, no lo hacemos en cajones, lo hacemos en el suelo, y esa misma materia orgánica después se va a las camas de cultivo. Trabajamos en el anfiteatro como una intención de recobrar el espacio y también mirar que realmente hay que juntar a la comunidad, pero porque estaba bajo tierra, podría haber sido arriba, unas bancas, unos palos puestos, no sé, cualquier cosa, y era que hay que conectarnos con la naturaleza, hay que reconectarse con la tierra, ¿cierto? Y poder generar como una especie de cobijo entre las plantas. Y ahí siguen los chiquillos trabajando a todo full. Sí, bonito eso de ver a los niños sembrando y después viendo las plantas y viendo que ellos también van creciendo. Tenemos ahora un proyecto que tiene que ver con el bosque de los niños. Queremos hacer un bosque que sea gestionado por la comunidad de niños del barrio, para que ellos después crezcan y vean cómo sucede todo esto de la transformación territorial, pero bajo la gestión de niños. O sea, ellos van a decidir dónde van los árboles, van a decidir dónde está el agua, las flores y todo el cuento, así que se viene entretenido. Seguimos trabajando, ¿cierto? Todo el rato, ahí sigue la imagen. Esto fue chistoso porque nos preguntaba una vecina, ¿cómo planto la planta? Yo le decía, con las hojas para arriba. ¿Ah? Porque hay personas que tampoco saben, pero van a aprender, y eso también es interesante. Nos tocó ver esto de que quienes saben más que uno, coméntenos, po, enséñennos lo que ocurre. Quien sepa menos, dispóngase a aprender y también a aportar su conocimiento, si la experiencia es lo que juega acá. De alguna manera, bueno, aquí estamos reciclando desde el barrio hacia el lugar para hacer suelo, y el anfiteatro empieza a tomar fuerza. Ahí terminó mi regando, y también pues, dentro de este mismo camino nos empezamos a vincular con la institucionalidad, que quiere decir que la estructura creada para que este país funcione realmente tiene que funcionar. Entonces, nosotros vemos en la institucionalidad servidores públicos como deben ser, y los invitamos a contribuir a esta intención. Bueno, ahí todas las edades mezcladas repartiendo chips en madera picada que se llama mulch,
y que uno lo agrega en lugares como para hacer eficiente el agua, pero también para crear suelo y generar una, ¿cómo se podría decir?, vida, para activar la vida del espacio. El famoso chip ya en el barrio, ya todos cachan para qué funciona, y eso es interesante porque esto atraviesa todo, porque si tú lo miráis desde la intención, pero también desde la acción. Aquí hay alto movimiento de tierra, pero también hay un movimiento del corazón que es súper fuerte. Hay personas que defienden el espacio, por ejemplo, el espacio, las plantas al principio se rompían, pasaba cualquier cosa, pero yo le decía, no importa, pues si uno no se puede hacer cargo de los procesos de aprendizaje personal de cada ser que viene para acá. Va a ir aprendiendo y realmente no nos vamos a enojar respecto a ese problema. Hay que trabajar sobre los elementos emergentes que son como el descuido y todas esas cosas. Y eso, y ahí a final de cuentas va avanzando el trabajo con las vecinas y los vecinos, nos obligamos a juntarnos muchas veces en pandemia, claramente con las restricciones que implica todo esto, pero sigue avanzando, y el trabajo para mí con la comunidad del futuro, ¿cierto? Que son los niños, es súper importante para que estas cosas tengan sentido. Sigue la familia activa ahí trabajando, hay Yalí, los chiquillos también mostrando, ahí están construyendo el bosque para niños, y bueno, y el tema es eso, ¿cachai? Juntar a la comunidad de forma explícita en un espacio creado que es tierra. No necesitamos tanta plata para hacerlo, pero funciona. Hay sentido, hay vinculación, hay amistades que se hacen. A uno cuando ve a dos niños jugando no se sorprende. O sea, yo cuando veo a los niños digo, oye, ni uno se preguntó en qué ideología participa, o qué conceptos conoce de la historia, o cuáles son sus intereses. Jugamos, que es chistoso porque generalmente se termina porque un niño le tira tierra al otro, o le tira piedra, o cosas como esas. Bueno, ahí está mi hermano que también participa en la intervención, lo he llevado varias veces para allá, riega también, le pone talento. Seguimos trabajando con esto y esto es interesante porque ya después que esto era un desierto, con las acciones que hemos podido hacer ya tenemos mayores avances en todo esto, hay estructuración y hay deseos de que esto cambie y de que esto vaya en la dirección de que no solo sea una intención de hacer una plaza, sino que hacer un corredor biológico. Y acá tenemos el tema de tres intenciones que están ocurriendo al mismo tiempo: el Museo Verde al frente, al centro, ¿cierto?, el Oasis y el Sendero Verde. Entonces la intención de corredor biológico para nosotros es importante entenderla como tal, porque si empezamos a ver de macro escala, ya sería interesante que todos estos sitios baldíos llegaran a transformarse en esto, ¿cierto?, que nos permite de alguna manera generar conectividad, el paisaje natural y modificado y asegurar la biodiversidad y los procesos evolutivos. Pero lo más importante para mí en este caso es lo que dice al final en negrita, que tiene que ver con esto de que hay que promocionar espacios para la concentración, ¿cierto?, para la concertación social, para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en todos los territorios. Entonces, la idea es que esto de la objetividad y la subjetividad hay que entenderlo como un elemento, que todo es uno, y que la línea que divide estas dos formas de pensar es una sola. La línea no existe. Y bueno, pues, eso ha sido mi presentación por ahora. Le agradezco haberme escuchado. Ahí tenemos nuestros colaboradores, la Museo Verde como Laboratorio de Educación y Conocimiento Ambiental, Fundación Amacay, Contrasecuencia Films, que nos ayuda, y el Instagram del Museo Verde para que lo sigan y nos visiten. Muchas gracias. Perfecto. Ya, oye, muchísimas gracias, Rubén, tremenda presentación. De hecho, hay el aplauso virtual también. Nada, excelente. Yo cuando hice la invitación sabía que iba a ser una tremenda cosa, y ver cómo ya desde los mismos territorios pueden intervenir y no tienen que estar esperando que el gobierno, que las autoridades lleguen, sino que cómo la población se empodera con su territorio.